causa cierta incertidumbre. ¿Cercanos en qué nivel de cercanía? Pues ya de conocidos, de estudiantes nuestros, de amigos nuestros de la promoción del colegio y demás, ya varios nos han reportado desafortunadamente la muerte de familiares en varias ciudades y aquí en Bogotá también ya varios, entonces ya comienza a ser cercana la cosa. Todavía, gracias a Dios, no a nivel de familiaridad directa, pero sí de personas a las que uno les tiene un gran aprecio. Listo, Doc. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Yo hago la presentación. Bueno, usted sabe más de yo que yo de esto. Entonces hago la corta presentación y luego le pregunto pues algo de datos biográficos, como quien dice, de dónde viene el Doc César y qué lo ha traído hasta acá, es decir, para que se concentre de pronto en algunos hitos importantes. Eh, y luego entramos a su parte profesional y finalizamos, ojalá la larga media hora, en recomendaciones desde el punto de vista laboral para esta nueva realidad, mejor dicho. Ok. Y ahí nos vamos charlando, ¿vale? Sí. Listo. Doug le da un enfoque, o sea, le damos un enfoque también como de protección a los trabajadores y también a los empleadores desde los dos lados, ¿cierto? O sea, que los dos estén enterados, o cuál es el enfoque que usted quiere darle. Más es hacia los empresarios para que no corran riesgos, pero pues por supuesto pensando siempre en que el, En el el activo, bienestar. el activo estratégico más importante de las organizaciones es el talento humano. Ok, Doug, listo. Cuide a la gente que ellos van a trabajar con Claro, usted. claro. ¿Cómo? YouTube Live. Pero qué hago, bueno, perdón. Ya estás transmitiendo. Estoy aquí con mi asistente. Oye, ¿y ese fondo que tiene doctor tan bacano? Pantalla verde, primero, y el Zoom da la posibilidad de ponerlos. Entonces he estado jugando por ahí un rato Chévere, a está muy ver qué bacano. estudio me consigo, porque nada comparado con su background, ¿no? Ya me, cuando me invitó a mi Doug, dije, ¿será que arreglo la biblioteca? Dije, no, dejémosla así, eso ya es una imagen tradicional. Esa ya es su parte importante. Bueno, listos. No sé cómo transmitir. Eh, No sé cómo transmitir yo esto y para transmitir la cámara. no sé qué tienes que hacer, hazlo. Si no puedes, Aquí. busca por el teléfono o No, algo. ¿qué Esa era tu estás? tarea, hombre. Si Pero, no, no. si no puedes ayudarme, no me puedo salir con la respuesta de que no puedo. Gracias. No, pues, de Chao. verdad, no Bueno, sabes listo. cómo hacerlo tampoco. Ok, pues es que investigamos. Bueno, listos. Vamos empezamos. El podcast se llama Desempeño Sobresaliente o Peak Performance. Y Ujú. pues hago como la rejilla o algo así, lo que decíamos. Entonces vamos a empezar, ¿listo? Ok, Doug. En 3, 2, 1 y vamos. Bueno, bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Peak Performance, desempeño sobresaliente, porque recuerden que todo en la vida se puede lograr si se encuentra la forma. Y la forma, como nos lo dicen las neurociencias, es el objetivo que usted quiera lograr, alguien ya lo ha logrado. Por eso identifique a quién lo ha logrado, a esa persona de desempeño sobresaliente y genere el modelado que llamamos en la neurociencias, es decir, el sistema de creencias de esa persona, las palabras que utiliza y por ende las acciones que toma. Hoy tenemos un invitado espectacular, al doctor César, y el doctor César, pues no voy a hacer mayor presentación porque ese es parte del objetivo importante de nuestro podcast y es conocer a esas empresas, a esas personas, a esos de desempeño sobresaliente. Tengo el gran honor de conocer a el doctor César, empresario, abogado y más importante de todo esto, es una persona que emana buena vibra, como decimos, es una persona que tiene una energía espectacular y principalmente esa energía yo creo que emana desde de su, de su carisma de servicio. El doctor César siempre ha estado para las personas, es una persona que se da siempre para todos y ese sería una parte bien importante que quisiera que hoy tomáramos en cuenta en estos aspectos de desempeño sobresaliente. Entonces, el doctor César, ya lo dije, es empresario, es profesor universitario, es inversionista y también seguramente nos va a contar otras cosas de las que hace en el marco de ese cuadrante del flujo del dinero que habla Kiyosaki. Si no lo conocen, pues en otro de nuestros capítulos hablaremos del doctor César. De verdad, súper bienvenido a este podcast y qué gusto que haya aceptado la invitación. Doctor John Cristian, muchas gracias a usted por invitarme. Es chévere compartir este espacio en su programa. Un saludo especial para todas las personas que lo están viendo, que lo siguen en las redes sociales. Y nada, un honor estar aquí en su programa. Mi Bueno, nombre es César Augusto Ortiz Neira, soy abogado,
Soy especialista en gerencia de recursos humanos, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía. Como lo comentaba el doctor Cristian, tengo mi oficina de abogado hace más de 16, 18 años. Soy docente universitario de varias universidades a nivel de pregrado, posgrado y maestría. También dentro de las actividades que hago, tengo un programa de radio en donde el doctor John Cristian nos ha acompañado frecuentemente, además formando parte de la mesa de trabajo. Y nada, hacemos muchas cosas, como bien lo dice el doctor John, independiente de un desarrollo profesional muy importante, sobre todo en el área de pensiones y en el derecho laboral, que ha sido mi especialización, pues tratamos también de acompañar siempre desde el punto de vista humano a las personas, a los estudiantes, a los clientes, y de darles apoyo y de que siempre estemos cercanos a ellos. Importantísimo lo que acaba de decir y me acuerdo ya un insight o ese aha moment y ese en estos momentos probablemente sus papás o ustedes mismos, colegas de la Sociedad Latinoamericana de Management, están en ese despelote de si me quedo en el fondo privado o si me quedo en el fondo público. Pues César aquí me ayudó a mí y a tomar la mejor decisión. Me guió, me hizo coaching de pensiones, así que ténganlo en cuenta para eso, porque qué mejor que una persona de confianza que ustedes puedan tomar como base para tomar la mejor decisión. Entonces, doctor César, empecemos pues con la persona. ¿Quién es César y qué lo ha traído hasta acá en el día de hoy? Es decir, no al programa de radio, sino esencialmente en el entorno de su vida, todos los resultados que ha logrado en el marco de los diferentes aspectos de esa vida. Un poquito de su biografía y los hitos que lo ha traído hasta acá. Claro que sí, yo creo que todo ser humano, la vida mía ha sido una telenovela con muchos capítulos. Nací en Honda, Tolima, pero me crié en Duitama, Boyacá, así que realmente me he sentido más duitamense siempre. Nací prematuro, con pocas posibilidades de éxito, decían, pocas posibilidades de crecer nos daban por ahí, pero gracias a Dios sí nos desarrollamos, crecimos. Estuve en Duitama hasta que salí del colegio salesiano y de ahí ya nos vinimos a ir a Bogotá, en donde ya llevo más de 30 años. Aquí estudié Derecho, ya digo yo viejito, comencé Derecho a los 28 años. Eh, Siempre le digo a los estudiantes que hay que luchar por las cosas en el momento en el que se pueda. Yo, por ejemplo, no pude estudiar, entre comillas, a tiempo, es decir, yo no pude salir del bachillerato a estudiar, a pesar de que inclusive me había ganado becas y otras cosas. Teníamos era que ayudar económicamente en la casa, pero más adelante pues se dio la oportunidad, tuve el apoyo de una extraordinaria persona que es mi esposa, que no solamente me dio palmaditas en el hombro, sino también apoyo económico para que creciera, para que sacara adelante la carrera y demás. Y nada, ahí ya como abogado fuimos creciendo, fuimos tomando un nombre, ¿no? Yo digo que lo más difícil es acreditarse uno. Hoy en día la realidad mía ya es diferente y es lo que le pasa al doctor John Cristian, estoy seguro, en sus actividades de consultoría y eso. Ya el doctor John lo buscan porque lo conocen, pero al comienzo seguramente no era así. En un comienzo le colocaba avisos de prensa hasta en el espacio. Recuerdo que publicaba avisos de prensa en El Tiempo, en El Espectador, en todo donde pudiera pensar que podía llegar algún cliente a mi oficina. Recuerdo que analizaba esos primeros avisos y veía avisos muy chistosos. O sea, yo me puse a analizar los avisos de abogados de la prensa y habían abogados que decían, por ejemplo, ofrezco servicios profesionales, soy honesto. Y decía, hijo de pucha, pero eso quiere decir que todos los abogados somos deshonestos, estamos como graves. Otros colocaban servicios profesionales, consulta gratis. Yo dije, no, yo no quiero la consulta gratis. Así sea 2.000 pesos, si la persona es muy pobre, 500 pesos, pero algo me va a pagar siempre porque ese es mi servicio. Y así fuimos haciendo como una forma de manejar la oficina, de acreditarnos. Yo creo que la acreditación está en ser un excelente profesional, pero también en ser un muy buen ser humano, en ser correcto. En no darle por la cabeza a la gente, no aprovecharse de la gente. En el caso, por ejemplo, de los abogados, cuando el cliente está en mi oficina frente a mí y me está contando su caso, yo ya sé si ese caso tiene alguna viabilidad jurídica, si se puede pelear. Yo no le puedo garantizar que se va a ganar, eso es totalmente diferente. Pero sí le puedo decir, oiga, hermano, ese caso realmente no nos metamos, vamos a perder, usted va a perder un poco de plata y yo al final le voy a decir que no me lo pude ganar y no vamos a hacer nada. Mire, doctor, que le comento una anécdota. Yo, como le comento, colocaba, aún hay veces, avisos de prensa, sobre todo en El Tiempo y eso. Alguna vez me llamó un señor. Yo no recuerdo exactamente qué caso me preguntó, pero era un caso todo loco. Era un caso que era inviable. Yo le dije, pues hermano, la verdad ese caso que usted me está comentando no, no tiene futuro, no tiene un piso legal. Le dije, usted va a conseguir, usted está llamando por periódico, entonces está buscando varios conceptos, va a buscar el abogado que finalmente le diga que sí se puede,
que le va a cobrar un poco de plata y al final le va a decir pues que no se pudo hacer la gestión jurídica. El señor me dijo, pues doctor, quiero comentarle que ya hizo el ejercicio, ya he llamado a todos los abogados que veo aquí en la prensa, todos me han dicho que se puede hacer el proceso. Yo ya desafortunadamente hace unos años le pagué a un gran para que me hiciera eso y me robó la plata. Hoy estaba probando simplemente la honestidad de los abogados. Yo hoy no lo necesito a usted, pero voy a guardar su número y algún día lo necesitaré. Esa es una anécdota que expresa mucho lo que uno debe ser siempre. Lo que usted, doctor John, como persona, como directivo, como líder de sus empresas y de sus grupos, eso es lo que uno finalmente refleja y yo creo que eso es lo que más le da confianza a la gente en lo que un profesional es. Totalmente, Doc César, ¿usted se acuerda quiénes fueron esos primeros clientes o ese primer cliente? Sí, mire que la vida, yo no creo en las casualidades, yo creo que las cosas suceden siempre por alguna razón. Cuando yo salí, y mire que yo salgo graduado de Derecho y salgo graduado con grado de honor, el único de la promoción que salí con un grado de honor, que quería decir que terminé con un promedio superior a 4.6 la carrera sin haber perdido nunca ninguna materia. Eso era chévere para mí, pero eso, cuando uno sale a la vida profesional, eso no es nada. Cuando uno se sienta frente a un cliente o a un primer cliente, uno está muerto del susto y se da cuenta que sí, sabía uno mucha teoría, pero pues no sabe nada de la práctica profesional y eso. Y digo que no creo en las casualidades porque mi primer cliente, por casualidad, me lo referenció otro amigo abogado que ya estaba en una posición muy acreditada y me dijo, oye, tengo un caso de pensiones que no me sale por ningún lado, yo no sé de eso, ¿tú quieres cogerlo? Y lo Bueno, cogí. Y mire que ahí comencé yo la línea de trabajar pensiones, de especializarme en pensiones y hoy en día, pues gracias a Dios, ser un abogado muy acreditado en esa área y en derecho laboral. Ese fue mi primer caso. Y me acuerdo que la primera vez que atendía a un cliente en la oficina me acordaba mucho de una clase de derecho, algún profesor de esos locos como nosotros que soltamos frases locas, pero que en el fondo tienen mucha de verdad. Ese profesor yo me acuerdo que nos dijo, mire, doctores, cuando ustedes se sienten frente y este es su primer cliente, recuerden que ustedes saben un poco más que él. Así que si no saben nada, por lo menos embolátenlo, pero que no se vea que están asustados. Y eso es cierto, o sea, uno poco a poco va aprendiendo. Y es el tiempo y obviamente la experiencia la que le da a uno el bagaje para hoy en día tener un alto grado de seguridad en los procesos y demás. Evidentemente, también desafortunadamente se han perdido procesos. ¿Por qué? Porque en Colombia la justicia es compleja, hay muchos intereses, hay muchas cosas y hay procesos que por más que uno los lleve excelentemente bien y que uno diga, oiga, este proceso deberían concedérselo a mi cliente, algún juez o alguna situación no lo permiten y eso le queda a uno como siempre como ese sinsabor de boca de que hay temas de derecho y de cosas que la gente está peleando que son apenas justas, pero que muchas veces no se les logran pues que se les concedan. excelente, Doc César. Usted de una salió de la universidad y dice, monté mi oficina y empecé a utilizar marketing pues en los periódicos para conseguir los clientes y pues por ahí llegaron algunos y también por la referenciación, pero fíjese que no todos los abogados piensan así. De hecho, yo creo que la gran mayoría de estudiantes de derecho en estos momentos están pensando es en que apenas se gradúen o antes de, pues que los contraten como empleados en una gran firma o en una firma o en una oficina como la suya. ¿Por qué y qué lo hizo usted saltar de una vez a ser empresario y no a ser empleado como abogado? Claro, o sea, yo creo que ese sentir que como bien lo expresa mi dog es de la mayoría, pues no es un mal querer, pero yo creo que es muy importante la independencia, que creo que es muy importante el crear empresa, el generar también empleo. Claro, el que logra ubicarse en un buen trabajo como asesor jurídico y eso pues también es un proceso perfectamente válido. Pero yo pienso que la verdad, la independencia, el litigio, la consultoría da muchas satisfacciones. Y también si lo queremos hablar en el cochino de dinero, que no es tan cochino, también le permite a uno vivir bien. Es decir, claro, la independencia tiene picos complicados, que eso lo sabemos, mi doctor es consultor. Es decir, hay momentos en los que todo fluye, el dinero llega, la caja suena, pero hay momentos, por lo menos en el caso de los abogados, en los que los procesos están quietos, 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 en donde, por ejemplo, a Sonar se le ocurre hacer un paro de 2 años y nos deja quieticos 2 años. Ahorita la rama judicial, eso es un que coloca una justicia virtual, es crear unos correos electrónicos de los juzgados
o una plataforma para que uno monte una demanda que no tiene la capacidad de resolver las necesidades hoy en día de la justicia. Pero yo pienso que es un esfuerzo que vale la pena, que le permite a uno conocer gente, que le permite a uno eh, relacionarse mucho. También muchas veces esos mismos clientes lo llevan a uno a ser asesor de sus empresas, a ser consultor. ¿Por qué? Porque conocen el trabajo que uno va teniendo. Mira, yo he tenido muchas anécdotas, podríamos hacer, recuerdo que conmigo que tenemos ya una amistad importante, charlábamos de esas anécdotas personales de los estudiantes, de los profesionales. A mí me han tratado de contactar como abogado hasta personas peligrosas en Colombia. Recuerdo una vez que llegó o sea, yo como abogado sé cuando un cliente es abogado, así se está haciendo pasar como cliente, por la forma como se expresa, por la forma como él se hizo pasar como cliente. Pagó mi consulta, me consultó de un caso y demás, pero yo decía, este man es abogado, ¿qué hace acá? Y después al rato me dijo, no, mire, es que yo vengo de parte de un señor muy importante de las Esmeraldas del norte de Boyacá. Ah, caray. Y que él quería trabajar conmigo. Le dije, pero es que él necesita abogados penalistas. El señor Carranza necesita abogados penalistas, no necesita abogados laborales, ni de pensiones, ni de sucesiones, nada de eso. Yo no, él lo A necesita. menos que esté buscando una buena pensioncita. Es, y entonces me dijo, no, pero es que él quiere trabajar con usted, doctor. Entonces simplemente díganos cuáles son sus horarios, nosotros lo recogemos, lo llevamos allá a Muso, me dijo, y demás. Le dije, no, muchas gracias, yo prefiero tener mi tranquilidad, prefiero seguir con mis clientes, mis viejitos predilectos y tener la tranquilidad de no terminar por allá de pronto en un lago o bajo varios kilos de cemento por ser abogado de un personaje de estos. Pero mire que es curioso, o sea, yo creo que ellos no lo buscan a uno por malo, creo que de alguna manera Exactamente. han recibido alguna referencia y lo quieren a uno contratar. Lo que pasa es que evidentemente los campos son complejos, digámoslo así, y yo respeto mucho el área penal y eso, pero en lo personal nunca he querido tomar procesos penales porque me parece que se expone uno mucho, eh, eh, adquiere muchos enemigos y eso es complicado en Colombia. Total, fíjense que en sus palabras lo que está planteando es que para tener éxito como profesional independiente, específicamente en el área del derecho, pues se va construyendo ese personal brand o la marca personal que hablamos hoy en el entorno digital y que se hace pues paso a paso con buen trabajo y generándole harto valor a sus clientes, como usted lo ha dicho, no solamente la persona, sino que luego va a su empresa. Y pues eso de pronto es una recomendación bien importante para todos los que nos escuchan en el entorno físico y en el entorno digital. Y hablando Claro. pues, de entorno digital, Doc, ¿cómo le ha ido con su negocio y en la vida en estos ya casi 120 días y que nos quedan otros cuantos en el marco del aislamiento? Bien, yo lo manejo, digamos que bien, porque además me ha gustado desde siempre, tanto como abogado como docente, tener acceso a redes sociales. Tengo redes sociales muy activas, Es eh, cierto, manejo Face, manejo YouTube, manejo grupos de WhatsApp profesionales, de amigos, de estudiantes y demás, y eso me ha permitido, digamos, reducir esas distancias a las que nos ha obligado la cuarentena, mantener contacto con la gente. He seguido teniendo clientes con consultas por Zoom o por WhatsApp o por Skype o por cualquier plataforma. He firmado en estos días negocios y contratos, pues hoy en día es sencillo. Yo tengo clientes de muchas partes del mundo en donde hoy en día ese cliente me mandan un poder por un correo electrónico y yo se los envío y ellos hacen una autenticación allá en sus cancillerías y demás y me lo hacen llegar por FedEx y se acabó el tema. Hoy en día el mundo realmente, literalmente está al alcance de un clic. Entonces yo creo que aunque estemos en pandemia, estemos en cuarentena y extrañemos tanto personal como profesionalmente ciertos espacios que no se están dando, yo creo que eso no es justificación para decir que vamos a parar nuestras actividades o que vamos a dejar de ser productivos o que vamos a dejar de crecer. Ahorita antes de entrar, a mí como me encanta escucharlo a usted, doctor John, y lo veo en sus videos y lo veo en sus podcasts y eso, yo veía por ahí algo que decía que en estas épocas de cuarentena, digamos anteriores, en 1900, en 1800 o algo, hay hitos históricos de empresas muy grandes que han nacido en plenas crisis. Por allá leía que en plena época de la peste española nació, por ejemplo, Walt Disney, que en plena época de no sé qué nació tal empresa. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que seguir creciendo. De pronto nos ideamos usted y yo una empresa en plena cuarentena y le pegamos al perrito. pero por supuesto, es que ahorita es donde, como hablan los orientales, puntualmente los chinos, pues la misma forma en como se escribe crisis es oportunidad, pero eso no es de magia.
Eso es básicamente con el sistema de creencias que tengamos y por eso en este podcast lo que yo busco es ese tipo de personas como usted, que aun cuando haya aguas turbulentas, pues busca uno la forma de influir con la corriente. Y ahora que usted estaba planteando de sus redes y de su Face y de su radio y todo, porque pues valga la aclaración que parte del nacimiento de este podcast es gracias al doctor César y el programa que teníamos o que tenemos, que usted tiene en un minuto de Generación Empresa, el cual pues hay que escucharlo, hay que recomendadamente estar ahí. Acabo de aprender mi Face para hacer el Facebook Live porque me lo Qué enseñó bueno. mi profe César y mi profe Jairito, Jairo. Ujú. pues que hay que generarle contenido a nuestra comunidad porque finalmente eso es lo que tenemos que hacer nosotros los que tenemos conocimiento, compartirlo sin esperar recompensa, como decíamos cuando éramos de los scouts, y en algún momento cuando uno genera harto valor, van a llegar a decir, oiga, ya no más gratis, por favor, venga, cóbreme, deme este Claro. curso, hágame lo otro, yo necesito, por favor, que hagamos eso. Y esa es de pronto la oportunidad que yo quisiera que viéramos en esta segunda parte de nuestra entrevista y es, como usted lo decía, pues hay muchas empresas y empresarios en estos momentos que como que están en estas aguas turbulentas, en este entorno muy volátil, incertidumbre, complejo, ambiguo, lo que desde 1916, perdón, del 2016 se hablaba del entorno VICA, que ahora pues ahí sí como decía Steve Jobs en uno de sus mensajes, cuando lo votaron de la misma empresa que él creó, pues por supuesto estaba muy mal, duelo, depresión, pero en un momento dado dijo, no, yo tengo que salir adelante y después de que generó esos grandes resultados cuando lo votaron de Apple, la empresa que él mismo había fundado, el mensaje que dijo es, la medicina fue muy dura, pero es que el paciente la necesitaba. Y yo creo que en el entorno de las empresas en este momento alrededor del mundo, y aquí en Colombia puntualmente, esta medicina que nos están dando muchos de los empresarios es, oigan, los negocios no pueden seguir haciéndose como se han venido haciendo. El entorno estratégico, el entorno del marketing, las finanzas, y pues todo eso tiene que estar soportado por el talento humano, es decir, la gente. Ya no es lo mismo. Fíjense que muchas empresas, y ayer de hecho estaba hablando con un cliente de coaching mío, de empresa, y me dice, no, es que estamos aquí en el teletrabajo, y pues bien y todo, y le dije yo, espera un momentico, enseñanza de mi profe César, ¿teletrabajo o trabajo en casa? Porque según la ley, eso como que tiene diferencia, ¿cierto? Entonces, Claro. probablemente obligados en el marco del aislamiento, estamos los empresarios y las personas corriendo riesgos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista personal. Otro ejemplo, mi hija mayor está trabajando pues en una empresa que por supuesto le mandó su computador, le paga la red, todas las diferentes cosas. Y mi otra hija consiguió una práctica en una de las empresas más grandes del mundo, de retail, por no decir el nombre, por supuesto es Amazon, y le están exigiendo un poco de cosas para trabajar desde casa en servicio al cliente para los Estados Unidos. Entonces yo quisiera, Doc César, que usted nos dijera 3 o 4 recomendaciones, tips para, uno, las personas, tener en cuenta en términos de nuestra salud y esa relación con la empresa, y bien importante, con la empresa para que cuidemos a nuestro talento humano y que no corramos riesgos laborales y legales. Claro, muy importante, doctor John, sobre todo porque en esta cuarentena, de pronto, diría yo, con seguridad, probablemente por desconocimiento de la ley, de pronto como empresarios tomamos decisiones que después nos van a generar demandas y demás. Exacto. Y eso puede traer unas consecuencias complejas para nuestro patrimonio, para nuestro capital y demás. Y tampoco es la idea. La idea es que tomemos decisiones humanas, pero también con un marco legal real. Lo primero es, eso es muy importante, eso que usted plantea, doctor, y es la diferencia entre trabajo en casa y teletrabajo. No es lo mismo, y uno escucha a todas las personas hablando como si fueran sinónimos, y no, no es cierto, legalmente tienen unas implicaciones diferentes. El trabajo en casa dice la ley, dice la jurisprudencia que es un trabajo ocasional, es decir, es el que realmente estamos haciendo la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un empleo en una oficina o íbamos a una universidad a dictar clases y demás. Por el tema de la cuarentena, porque no hay actividades físicas, porque no podemos ingresar, pues estamos haciendo realmente es trabajo en casa. El trabajo en casa se dice que de principio, por ejemplo, grandes diferencias, no obliga al empleador
a tener que darle un auxilio al trabajador, por ejemplo, de internet, de energía, de darle computador y demás. Esas situaciones se han venido dando, es, digamos, de voluntariedad de los empleadores para facilitar el trabajo de sus trabajadores en casa, pues no quiere decir que sea obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? Porque la ley considera que el trabajo en casa es ocasional. Es decir, usted en algún momento va a volver a la normalidad de sus actividades, va a tener que volver a desplazarse a su oficina, a su universidad y demás, y su contrato además laboral no dice que usted firme un contrato para trabajar desde casa, sino para prestar sus servicios profesionales o personales en tal entidad, en tal dirección. Eso es muy diferente. El teletrabajo por diferente tiene diferentes implicaciones. Tiene unas implicaciones. Ya volvió el video. Ok. El teletrabajo tiene unas implicaciones diferentes que sí es una condición que se establece desde el comienzo del contrato. Es decir, cuando yo contrato a alguien por teletrabajo, desde el contrato laboral, estoy estableciendo una condición que es el teletrabajo, es decir, que esa persona no tiene que obligatoriamente ir a mi empresa, no tiene que ir a mis oficinas. Y en el caso del teletrabajo, sí como empleador me comprometo a darle un computador, a darle un asilo de internet, a darle otras situaciones que son diferentes para la persona. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. También hay otras circunstancias que es muy importante que tengan en cuenta nuestros amigos empleadores y son las circunstancias especiales que están dando por el tema de pandemia, como por ejemplo reducción de salarios, suspensión de contratos laborales, vacaciones anticipadas. El Ministerio del Trabajo desde el comienzo casi de la cuarentena expidió una resolución en donde inclusive digamos que aconseja a los empleadores agotar estas circunstancias, por ejemplo, de teletrabajo, de vacaciones anticipadas y demás, antes de tomar decisiones como la suspensión de un contrato laboral o como tener que liquidar a sus trabajadores, pues porque no hay una actividad o porque no hay los ingresos. Digamos que en ese listado de estrategias para, para con el talento humano, si escucho bien, la primera de ellas fue, bueno, listo, yo tengo mis empleados trabajando normalmente en mi oficina. Primera, que pues ya nos tocó a todos, es trabajo en casa. Claro, Luego tal, luego tal, luego tal, y ya pues finalmente, oiga, desafortunadamente, pues cancelación o terminación del contrato por X o Y circunstancia. ¿Cómo sería esa escala según su sí, apreciación? exacto. O sea, lo que aconsejó el ministerio y ha venido manejando como política hacia los empleadores es que traten de agotar todas esas posibilidades legales o maniobras legales que se pueden dar antes de decidir suspender o cancelar definitivamente un contrato, liquidar a los trabajadores. Está el trabajo en casa, está las vacaciones anticipadas, está la reducción de salario, que hoy en día pues hay mucha discusión sobre eso. Realmente no son figuras que sean nuevas, es decir, cuando uno habla de la reducción de salario, esa reducción ya estaba contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, solamente hay dos limitantes que ha colocado la Corte Suprema de Justicia para el tema de reducción del trabajo, de salario, perdón. Una, que no se afecte el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia o el salario mínimo convencional pactado pues en una convención laboral. Y dos, que esa reducción de salario tiene que ser acordada entre el empleador y el trabajador. No puede ser impuesta, no puede ser una imposición. Entonces eso está claro. O sea, usted, amigo empleador que nos está viendo, no puede tomar la decisión unilateral de reducir el salario a sus empleados si no hay un documento que respalde y que diga que fue un acuerdo mutuo y que obviamente pues esa reducción pues va a operar seguramente por un tiempo determinado mientras que para la crisis o mientras que se vuelve a la producción normal o mientras que vuelven a actividades normales. No puede ser tampoco permanente, pero es muy importante que tenga en cuenta que requiere un acuerdo mutuo y que no se puede, pues obviamente, afectar un mínimo vital. También, evidentemente, hay otros cons. Este acuerdo mutuo es simplemente un documento que firma el empleado y el empleador? Claro, es un documento que se hace en donde se acuerda de mutuo acuerdo la reducción del salario. Claro, si uno hilara más ¿Hay algún pequeño. porcentaje, Doc? ¿Hay algún porcentaje estipulado o el acuerdo a que se llegue? Realmente a eso iba, jurisprudencialmente, por ejemplo, en el caso de las personas que devengan un salario muy alto,
se aconseja o se ha establecido que esa reducción no debería ser por el orden mayor a un 30%. Porque imagine que yo me gane un 10 millones de pesos y mañana me digan que como la Corte ha dicho que se puede reducir el salario y que no puedo tocar el mínimo, entonces le reduzco al mínimo, pues eso ya sería una situación demasiado dramática para una persona. Agradezca que le voy a dar todavía empleo, porque la otra sería cancelárselo de una. Claro, Y eso ese es, sería el mutuo acuerdo. claro, por eso afirmaba hace un momento hilando muy pequeño ese mutuo acuerdo es bastante relativo. Es Ok, decir, si a mí el empleador me llama y me dice, oye, estamos en unas circunstancias que tú conoces, está difícil el tema, vamos a reducirte el salario, necesitamos que nos colabores, pues seguramente la gran mayoría de las personas pues lo van a hacer porque pues es preferible recibir un salario a quedarse desempleado en un momento de pandemia. Pero si no lo hacemos así, si no lo hacemos de mutuo acuerdo, con seguridad nos van a demandar. Y con seguridad un abogado, bueno, se va a ganar ese proceso y va a obligar después a un reintegro y a un pago indemnizatorio que se habría podido evitar si se hacen las cosas de una manera legal y correcta. vale. Lo Esa mismo, sería la otra parte, ¿no? Entonces yo empleador, puedo decirle, venga, César, estamos en la inmunda, tenemos que salvarnos, entonces nos vamos a reducir el salario al 50%. Pasó la pandemia, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y todavía nada de que el salario sube o baja. Entonces yo, oiga, jefe, ¿qué pasó con eso? No, es que todavía estamos fregados, hombre. Hasta nuevo aviso, los salarios quedan a la mitad. ¿Qué debería ser yo empleado? claro, en ese caso pues hay que acudir a la justicia laboral indiscutiblemente. Para un tipo de demanda o de tutela, pues a ver, la tutela no requiere apoderado, la tutela la puedo presentar yo a título personal, cualquier colombiano está habilitado para presentar una tutela. Si decidiera atacar ese tema por un tema de tutela, por ejemplo, por violación a derechos fundamentales, por ejemplo, que ese salario pues evidentemente me está dejando sin un mínimo vital para mi familia, porque tengo una persona enferma, porque soy madre cabeza de hogar. En todos casos podría seguramente uno buscar por tutela un tema de reintegro. Y si no, pues tocaría ya una demanda y las demandas sí requieren apoderado, ¿no? Ok. Entonces, como usted decía, mejor a las buenas. Venga, tenemos esta situación de crisis, nos vamos a bajar el salario de esta forma o va a tener vacaciones adelantadas. ¿Hasta cuántas vacaciones puedo adelantar yo? Lo que pasa es que en teoría, digo en teoría porque no se cumple mucho, hoy en día ya no se podrían estar acumulando vacaciones como se hacía antes, ¿cierto? Siempre se aconseja que ya no se acumulen vacaciones, que los periodos que se van cumpliendo se vayan disfrutando, que máximo, si acaso, se dejen acumular 2 periodos y demás. Hoy en día, cuando se habla de vacaciones anticipadas, pues inicialmente y lo normal es un periodo, ¿no? Sea el periodo que se le cumple, se le va a cumplir, o sea, un periodo que esté pendiente. Las personas dicen, ¿por qué sentido tiene que me manden a vacaciones? Claro que tiene mucho sentido, sobre todo en empresas que, por ejemplo, manejan operarios o productividad y demás, que si en este momento han estado cerradas, pues lo más práctico es que manden a sus personas a vacaciones. ¿Para qué? Para que cuando se abran las empresas, se abran esas actividades, el gobierno establezca los protocolos y puedan trabajar, pues tengan la disponibilidad de todos sus trabajadores y no tengan que mandar a ninguno a vacaciones, sino que puedan Pero ahí en recuperarse. esencia, para entender bien, como empleado, perdón, como empresario, pues yo mando a mi gente a vacaciones, pero no quiere decir que yo no tenga que sacar el flujo de caja para pagarles ese mes o esos 15 días, ¿cierto? Yo le pago esos 15 días, lo que pasa es que cuando vuelvan, cuando se vayan de vacaciones, o cómo es la cosa. Claro, exactamente. O sea, usted los manda a vacaciones anticipadas, le paga sus vacaciones normales como lo establece la ley, pero cuando ya ellos regresen ya no tienen derecho a vacaciones cuando las tenían. Y entonces se espera que en el momento en que ya se normalicen las actividades, la productividad, la empresa esté abierta, pues toda la planta de personal esté trabajando, no haya necesidad de mandar las vacaciones. ¿Por qué necesitamos a toda la planta de personal trabajando? Pues porque hemos tenido unos meses de no productividad, de no presencia de los trabajadores en las empresas y demás. Entonces, por eso es muy conveniente que puedan estar toda la planta trabajando sin necesidad de tener vacaciones pendientes. Por eso, dentro de las propuestas que han estado sonando, por ejemplo, está la de suspender los festivos. Ahorita acabamos de tener 3 festivos consecutivos. Mi hijo, que es totalmente internacional, que conoce medio mundo y demás, sabe que cuando uno tiene sus amigos extranjeros se mueren, no sé si se mueren de la risa o le hacen a uno sentir como pena ajena cuando uno les dice, oye, estoy en un festivo, y entonces, ¿otra vez en un festivo? ¿Ustedes cuándo Pena ajena, trabajan? pena ¿Cuándo ajena trabajan? siente uno, definitivamente, porque eso es mucha falta de productividad en nuestro Claro, país, tanto puente.
Claro. Festivo. Entonces dentro de las ideas, por ejemplo, que están sonando, se está pensando por algunos es suspender los festivos en Colombia de X tiempo hacia adelante. ¿Qué se buscaría con eso? Lo mismo, pues que ese lunes se vuelva productivo para las empresas que han sufrido tanto con la cuarentena y con la pandemia y que todos estemos laborando. Son propuestas, está la de la prima, que ya pues el gobierno reglamentó, también lo de la prima tenía que ser un acuerdo entre el empleador y el trabajador, es decir, el gobierno fue amplio en el sentido de que estableció que la prima de junio se podía pagar en máximo 3 cuotas y la última cuota hasta diciembre. Digo que fue amplio porque es que en diciembre ya hay que pagar la prima de diciembre. En mi gusto, si hubiera sido un poco más lógica la medida, ese diferido, entre comillas, debería haber ido máximo por ahí hasta octubre y noviembre, porque ya en diciembre seguramente habrá que buscar un nuevo acuerdo para la prima de diciembre. Pero ese también era un acuerdo. Es decir, los que tenemos algún tipo de contrato laboral, las empresas nos hicieron llegar a un formato en donde decía si estaba de acuerdo o no en que se distribuyera el pago de la prima en X meses, y si uno hubiera dicho que no, pues nada, me la habrían tenido que pagar en junio, por lo mismo, porque es un acuerdo de voluntades, no puede ser imposición. Doc, ahí en términos de lo que estamos hablando, de pronto estamos partiendo de la base que todo el mundo conoce, pero hablamos de vacaciones, hablamos de primas, hablamos de cesantías, de intereses sobre cesantías. Yo quisiera que en 2 segunditos rápidos me dijera usted, porque de pronto hay algunas personas que están allá y dicen, no, pues yo tengo una persona y tenemos un contrato, no, pero no tenemos contrato. Entonces, ¿cuándo hay un contrato laboral y qué tipos de contratos hay? Ok, recordemos que el contrato laboral, hay varios temas que vale la pena tocar rápidamente. Primero, por lo general son escritos, pero también hay veces que son verbales y la gente, pues el empleador que quiere hacer un contrato verbal, que se da sobre todo, por ejemplo, en actividades no tan tradicionales como por ejemplo el cuidador de una finca, muchas veces el servicio doméstico, muchas veces ese tipo de trabajos no lo estás nunca firmado un contrato y piensan que con eso están violando burlando la ley laboral, y no, ya la jurisprudencia ha sido reiterada que en el caso de un contrato verbal se asimila para todos los efectos de indemnización y de prestaciones a un contrato de término indefinido. Entonces el contrato en general inicialmente puede ser verbal o escrito. El escrito es el tradicional, el verbal es como la excepción, y ya cuando hablamos de clases de contratos laborales, pues estamos hablando de contrato a término indefinido, que es el que no tiene un ¿Cuándo hay un contrato, ya sea físico, escrito o verbal? contrato laboral. Lo hay siempre que se cumplan las tres condiciones que ha establecido también la jurisprudencia: una Listo. prestación personal del servicio, una subordinación y un salario. Un Y hoy que salario, estoy trabajando desde llámese, mi casa, ¿estoy siendo subordinado? claro, porque usted está trabajando desde la casa, pero está cumpliendo indicaciones de alguien, le está mandando reportes de su trabajo a alguien, alguien le está vigilando, entre comillas, a distancia qué está haciendo usted. Entonces, claro que sí, o sea, el hecho No, y si no tengo ningún tipo de control o yo como empresario, como empleador, la recomendación sería entonces esa, ¿no? Tener algún tipo de garantía de que estamos haciendo esa supervisión de la gente que tenemos trabajando desde casa, ¿cierto? claro, es muy importante porque además es una de las características propias del contrato laboral. Recuerde, Doc, que cuando, por ejemplo, mucha gente hoy en día en Colombia se le firma contrato por prestación de servicios precisamente buscando burlar ese contrato laboral. Y hoy en día, pues los abogados laboralistas nos divertimos demandando esos tipos de contratos y haciendo que un juez nos declare la existencia de un contrato laboral. ¿Por qué? Porque si usted puede dar el nombre que quiera al contrato, puede llamarlo contrato de prestación de servicios, puede decir que usted le está pagando honorarios y no salario, pero si yo en una demanda compruebo que esta persona tenía una subordinación, tenía un salario llamado honorario, si cumplía un horario, porque además los hacen ir a las empresas, sobre todo oficiales, a cumplir horario, hora nalga de 8 a 5 por prestación de servicios, pues realmente es un contrato laboral. Entonces, cuando el juez Ahí están las tres entonces de nuevo. Uno, prestación personal de servicio, la segunda, subordinación, o sea, tener jefe y tengo que hacer lo que me digan. claro, Tres, y recibir un salario independiente del nombre que usted le dé a ese salario. o sea, le dan plata o le dan algo por hacer ese trabajo. Claro, Ahí ya se constituye un contrato laboral. Y un ahora contrato sí, las laboral. diferentes formas, ¿cuáles son? Claro, los contratos laborales entonces puede ser un contrato a término indefinido, que hoy en día desafortunadamente se ha vuelto la excepción. Antes era lo normal, cuando uno piensa en los papás de uno, en los abuelos de uno, era el único contrato que existía. Todos trabajaban a término indefinido y tenían una estabilidad en sus empresas de 20, 30, 40 años. Hoy en día es como la excepción. Hoy el contrato a término fijo, que puede ser menor a un año o
o a un año. Y ahí hay otra aclaración importante que hay que hacer, algo que se volvió costumbre en la gente y que no es muy cierto. Hay muchas personas que piensan que en un contrato de término fijo, después de la tercera prórroga, ese contrato se convierte automáticamente en un contrato de término indefinido. Ese es un malentendido de la norma. Lo que dice la ley laboral es que un contrato de término fijo, después de la tercera prórroga, la mínima por lo cual se puede firmar es de un año. Es decir, yo pude haber tenido 3 contratos de 6 meses a término fijo, y si se cumple la tercera prórroga, a partir de ese momento el contrato mínimo será de un año. Pero no quiere decir que se vuelva indefinido nunca. Usted puede trabajar con contrato de término fijo a un año, 20 años, y seguir haciendo un contrato a término fijo que se le liquidará cada año y demás. Existe el contrato por obra o labor determinada, que también hoy en día se ha vuelto muy común. Muchos empleadores les gusta pensando en que lo pueden dar por terminado de un día para otro. Es decir, le pasan al trabajador la carta de terminación del contrato diciendo que se acabó la razón de la obra o labor y que por lo tanto ya no hay justificación para su trabajo. ¿Cuál sería un ejemplo de ese tipo de contrato, Doc? Cualquier contrato que usted le dé ese nombre, porque se supone que fue para una obra o labor determinada. Es decir, me contratan a mí, por ejemplo, algo así como si me contrataran a mí como abogado para poner al día una entidad oficial en los procesos jurídicos, bueno, por 6 meses. Ese ejemplo es un poco loco porque los tiempos de los procesos jurídicos son mucho más que eso, pero es para que me, es para que me entiendan. Y a los 6 meses me dicen, bueno, ya terminó la labor, usted terminó, ya los puso al día, ya no hay razón para tenerlo contratado, entonces ya se acabó la razón de la obra o labor contratada que llama la ley. Entonces, por eso se llaman contratos de obra o labor contratada, porque se contratan para una labor u obra determinada, básicamente. Pero lo mismo tiene prima, tiene vacaciones, tiene Claro. cesantías, interés de cesantía. Hoy en día todos los contratos hay que pagarles todo proporcional al tiempo del contrato y demás, incluidos los contratos de nuestras empleadas domésticas, ¿no? Que ya pues tienen inclusive derecho a su prima en diciembre y en junio. Hay que pagársela también porque ya eso ya lo estableció la ley. Y los otros tipos de contratos, clases de contratos que hay son los contratos ocasionales o transitorios, que son cuando me contratan, por ejemplo, por una licencia de maternidad, a reemplazar una licencia de maternidad, a reemplazar una incapacidad de una persona que tuvo un accidente y ya se sabe que va a estar incapacitada por ejemplo, por 60 días. Entonces nos contratan para ese contrato de labor determinada. Todos esos contratos, como usted lo comentaba, generan el pago de lo que se llaman prestaciones sociales. Y las prestaciones sociales en Colombia pues son las cesantías, los intereses de las cesantías, las primas de servicios y las vacaciones. Las cesantías es por regla general un salario por cada año laborado, ¿cierto? Las cesantías nos la deben consignar en el fondo de cesantías de elección del trabajador, que eso es importante que también lo entienda la gente, pues, es decir, es elección del trabajador el que le indica a su empleador en dónde quiero que me consignen las cesantías. La cesantía hay que consignarla a más tardar el 15 y 16 de febrero, si no me comienzan a generar intereses de la cesantía. ¿Recuerdan? Los intereses de las cesantías se pagan con la nómina de enero del año siguiente al que fue causado. Es decir, trabajé todo el año 2020, tengo derecho a mi pago de cesantías del 2020, me las van a consignar a mi fondo en febrero del 2021, pero en enero, en la nómina de enero de 2021 me tendrá que pagar los intereses de las cesantías, que es el 0,1% mensual, es decir, el 12% anual sobre el valor de las cesantías, que es un salario lo que recibimos de cesantías. Cuando hablamos de primas de servicio, las primas de servicios pues sabemos que son 15 días en junio, 15 días en diciembre. Las primas de servicios cuando nació por allá en 1960 y algo se concibieron como una participación de las utilidades que le transferían los empleadores a los trabajadores. Es decir, de alguna manera era como decir, mire, mis utilidades fueron 1.000 millones, pero yo soy madre y le pago usted 15 días de salarios en junio y en diciembre. Ese es un tema hoy en día discutido, porque hay muchos modelos como lo conoce lo ha explicado mi doctor John en muchas conferencias, en muchos modelos realmente hoy en día de empresarialidad, sí se transmiten realmente el compartir las utilidades con los trabajadores. Se le da un porcentaje. Importantísimo, importantísimo ese tema en la legislación colombiana. Los empresarios colombianos repartimos utilidades con nuestros empresarios, llámense primas, haya o no haya utilidad. Claro, es En una, México, por ejemplo, es diferente. En México, el primer año, por ejemplo, de trabajo, usted tiene 7 días de vacaciones. El segundo, 8, 9, 10 y así hasta cuando completa los 15. Aquí los colombianos tenemos una grandísima ventaja y es
Importante que lo tengamos en cuenta. Segundo, el reparto de utilidades es, si hay utilidades, pues repartimos. Si no hay utilidades, no repartimos. Y se reparten por antigüedad y por salario. Aquí todo el mundo tiene prima. Ahora bien, ¿todo el mundo tiene derecho a prima? Claro, proporcional, todo el mundo tiene derecho a prima A lo que proporcional al voy es tiempo que que haya. eso me dijo el otro día un cliente, no, es que yo tengo a mis empleados con salario mínimo, ¿cómo es? No, yo no les pago todo eso porque tengo el salario, el que se, Integral. ese, porque tiene salario integral, me decía una empleada de lavandería, y yo le decía, bueno, ¿y cuánto es? No, 450. ¿Ese es el salario integral? Esa es Ese es una, el salario integral. esa es una interesante burla al derecho laboral que le puede generar a ese empleado unas graves consecuencias en demandas que serían fácilmente ganables por cualquier abogado que sepa un poquito del tema. El salario integral es un salario que se puede pactar, pero que se puede pactar para personas que devenguen más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O Ese sea, que hoy, salario, más de 9 millones de pesos, 9 millones larguitos de pesos, 10 millones de pesos. Y en ese salario integral hay que dejar una parte que es el 30% que se pacta para lo que es seguridad social y demás, pago de seguridad social y demás. Lo que usted dice es cierto, Doc. Muchas personas, muchos empleadores, aprovechando pues la ignorancia de la gente, le dicen, no, mire, yo lo voy a contratar, le voy a pagar un salario integral de 1,5 millones de pesos. Y entonces cuando dicen que le van a pagar un salario integral, quiere decir que no le pagan cesantías, ni vacaciones, ni primas, porque ahí está la integralidad del salario, según ellos. Eso es totalmente demandable y es totalmente ilegal. Ese salario integral se puede pactar, claro que sí lo podemos pactar y se pacta en general pues con cargos ejecutivos, con personas que vengan un salario importante y que se acuerda con el empleador que se va a pagar un salario integral, que es eso, que dentro del mismo salario le tengo en cuenta su factor prestacional, por eso ese 30% del salario integral se llama factor prestacional. Eso es muy diferente. Entonces la prima en general hay que pagarla siempre. Si yo trabajo 10 días y me liquidan, pues me tienen que pagar esos 10 días proporcionales. no, con todo eso que usted me dice, yo como empresario en pleno siglo XXI, ¿sabe qué? No voy a tener empleados. Yo mejor no voy a contratar a nadie, voy básicamente a contratar personas jurídicas para que me presten servicios. Bueno, Podría ser una opción. es Entonces, en una, vez de tener yo vendedores, voy a contratar una empresa de marketing que me haga en las ventas y me cobre una comisión. En vez de tener empleados en mi planta, pues yo básicamente contrato una empresa que me fabrique y que me entregue el producto terminado. ¿Qué piensa usted de eso? claro, eso es algo que ya se da, digamos, pero depende mucho de la actividad de la empresa y si lo puedo tercerizar, ¿cierto? Y es como trasladarle ese riesgo a terceros. Es decir, yo no quiero directamente como empresario asumir cierto tipo de relaciones y de situaciones de riesgo laboral, de demandas futuras y demás, y entonces pues busco que terceros asuman esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer en toda clase de empresas y servicios, depende mucho de lo que se ofrezca. Yo creo que lo más sano en ese caso siempre es tener un abogado de cabecera, no obligatoriamente vinculado por contrato laboral ni nada. También puede pagarles Por las, labor. Ahí sí por labor, como decía usted. claro, puede pagarle unas asesorías o puede pagarle un contrato ahí sí de prestación de servicios pues bien hecho, en el que sepa que cuenta con ese abogado para revisarle sus contratos, para asesorarlo en caso de alguna demanda, para protegerle las espaldas y más bien tratar de evitarle demandas. O sea, uno lo consulta mucho sobre eso. No, oye, ¿me ayudas necesito hacer un contrato de X tipo, me lo revisas, me lo ayudas a hacer? Claro, entonces lo que uno está haciendo es tratando de protegerles precisamente a ellos las espaldas y que no queden después con algún tipo de hueco jurídico eh, que les afecte después su patrimonio y demás. Miren, eso yo creo que el doc no me va a desmentir. Muchos empresarios tienen como asesor jurídico al contador. Eso ha parecido chistosísimo. O sea, siempre cuando terminan demandados y buscan al abogado, uno les dice, ¿quién les hizo eso? El contador. Y uno le dice, ¿y por qué el contador lo asesoraba a usted jurídicamente? ¿Por qué el contador le decía a usted cómo hacer un contrato? El contador que lo asesora en tema de impuestos y en tema de declaraciones y en tema de renta, que es su área. O sea, Y sería lo eso mismo. sabe de eso, ¿no? Porque no todos los Claro, contadores saben de impuestos. claro, sería como si mi doctor yo me dijera, oiga, doc, me ayuda a hacer mi declaración de renta, exceptuando que yo sea un abogado tributarista, yo no tendría por qué asumir ese tipo de asesorías porque no conozco nada de eso. Entonces, yo creo que lo importante en estos casos es siempre asesorarse y cuidarse bien. Las otras prestaciones que nos quedan pues, son las vacaciones, que la ley no la considera una prestación social, sino un descanso remunerado. Y es eso, las vacaciones son un descanso remunerado, son 15 días hábiles de descanso por cada año de servicio.
Y las primas de servicio, que ya las dijimos, se pagan en junio, más tardar el 30 de junio, se pagan en diciembre, más tardar el 20 de diciembre. Hay otra situación ahí que es importante, es el tema de la dotación para personas que devenguen hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay la obligatoriedad legal de entregarles dotación y la ley dice que la dotación hay que entregarla 3 veces al año y tiene las fechas establecidas, tal vez son marzo, agosto y octubre, creo que son las fechas que tiene establecidas en las que nosotros como empleadores debemos entregarle la dotación a nuestro trabajador. Hoy en Sí, día, claro, perdón. ¿qué es la dotación? La dotación inicialmente siempre se hablaba como ese uniforme, o como ese vestido propio que nos identificaba como trabajadores de alguna empresa y demás, pero hoy en día se ha tratado de ser un poco más laxo en el tema. Inclusive hay empresas que entregan una bonificación. Lo que pasa es que la bonificación que entregan, pues obviamente por lo general no compensa si le llevan los 3 vestiditos a sus oficinistas o sus 3 overoles a sus obreros y demás, pues seguramente es un poco más la inversión que tendrían que hacer. Pero de nuevo, usted dice que a toda persona que gane hasta 3 salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto? Sí, Alegremente son 9 por 3, 27, son 2.700.000 pesos, que pues un altísimo porcentaje de los empleados de nuestro país están por debajo de eso. Es decir, que la gran mayoría tendríamos derecho a esos 3 vestiditos de parte de nuestro empleador. ¿Estamos de claro, acuerdo? Sí. claro, claro. Y precisamente se concibió para ellos, ¿no? Para las personas más humildes. O sea, si yo soy mensajero, como cuando llegué aquí, mi primer trabajo fue mensajero de un banco, pues seguramente que esa dotación me servía porque no venía con ningún vestido de corbata preparado. Claro, por supuesto. Seguramente no tenía. Esa es una realidad. Pues para eso se hizo. Ya, o sea, por eso no se habla de darle votación a gerente. Bueno, el gerente puede ir a Artur Estrío, puede ir a otro almacén y comprarse su vestido, su presupuesto y de su gusto, ¿no? Exactamente. Doc César, voy a tomar las palabras de un sensei, de un maestro mío, y es, el tiempo en radio es muy corto, cuando nos falta uno bueno, ya hemos estado casi una hora, le voy a robar 2 minuticos más aparte de esa hora, con dos aspectos. El primero, 3 puntuales recomendaciones para los empresarios en esta época de pandemia en el marco legal. Protegerse, tomar decisiones que estén amparadas por la ley, asesorarse y nada, pues hoy en día desafortunadamente hay que tomar decisiones que son fuertes porque pues las empresas están sufriendo mucho, pero tomar decisiones siempre amparadas por la ley. Y sin embargo, como tal vez comenzamos esta conversación, seguir pensando en otras posibilidades de crecimiento, de adaptación de las empresas, de nuevas posibilidades de negocio. Yo creo que ya vamos años hablando de la zona de confort y de que nosotros sí hemos salido de la zona de confort. Ahorita, así como lo dijo mi hijo, a las ¡Tum, malas tum! nos tocó salir y La nos tocó bofetada que nos dieron. esa palabrita que a muchos ya no les gusta, que la odia, que les sabe a mico en redes sociales de reinventarnos, Sí. puede ser que sea reiterada, pero yo creo que es importante, hay que seguir creciendo y ojalá pues hacer el esfuerzo hasta lo máximo para no cerrar las empresas, porque las empresas no solamente es un nombre, una marca registrada, no es solamente eso, sino es un esfuerzo de historia individual y familiar que da mucho pesar que se tenga que terminar, ¿no? Ojalá podamos aguantar y podamos salir fortalecidos de todo esto. Pero la recomendación como abogado, pues tomar decisiones dentro del margen de la ley, no dejarse en asesorar de las personas que dicen, eh, hagamos esto que de 100 nos demanda uno. Eso es bastante relativo, porque ese uno que demanda y gane se vuelve voz populi y los otros 100 terminan enterándose. Y un buen Entonces, abogado, por supuesto, va a querer ayudar a más personas de esa misma empresa o de eso. Entonces, si le claro, gana uno, ahí van los otros, ¿sí o no? claro, entonces siempre actuar en forma correcta, como lo comenzábamos charlando. Yo creo que tener valores, ser legalista, ser correcto, yo creo que eso es sano, la verdad. En el comportamiento de la vida y en el comportamiento empresarial seguirá siendo siempre sano. Excelente. Y finalmente, eh, ah, tomando las palabras de otro de los senseis, Robbie Frey, dice, plata siempre puede conseguir uno, pero tiempo no. Y usted, profe César, todas las mañanas y todos los días nos manda unos mensajes espectaculares a los que somos parte de su rosca, de su grupo, de su comunidad. ¿Cuál sería ese mensaje que nos da hoy? Ya más desde lo legal, es desde lo personal. ¿Cuál sería el de hoy? Yo comienzo siempre el saludo al que hace referencia a mi Dios diciendo un saludo, hoy es martes, un feliz y bendecido día, una oportunidad más para agradecer y ser feliz.
un día más que ya no volverá. Y ahí comienzo a desarrollar eso. Creo que en esas tres cosas ya les digo mucho. O sea, yo creo que uno tiene que agradecer. Cada día es un milagro, cada día es un regalo. Cada día mueren en el mundo más de 214.000 personas sin contar coronavirus. Nosotros estamos vivos hoy, es decir, no estamos todavía a formar parte de esa estadística. Cada día es un día que no va a volver, entonces no lo podemos desperdiciar. Miren, mire, doctor John, y también lo hablamos alguna vez en nuestro nivel de amistad, tanto que escribimos y tanto que insistimos que la gente se abrace, que exprese sentimientos, que le diga a su cónyuge que lo quiere, que le diga que lo desea, que le diga a su hijo, oiga, yo lo admiro, que lo deje estar comparando con los otros y pretenderlo perfecto y nada de eso. Y hoy en día ni siquiera nos podemos abrazar. ¿No le parece eso una enseñanza durísima de algo que por gusto mutuo no hacíamos? Yo creo que lo más importante en esta pandemia es seguir con ilusión y con fe, con agradecimiento y recordando sobre todo que hay miles y millones de personas que realmente están sufriendo, que realmente son muy vulnerables y nosotros dentro de todo, gracias a Dios, somos unos bendecidos. Como usted lo dice, ese mensaje ya lo llevo. Comencé escribiéndolo por casualidad, ya se volvió obligatorio hace más de 8 o 10 años en mis redes sociales. Los que quieran unirse, si mi Dios lo considera, denles mi face personal o lo que sea, son bienvenidos, todos los que quieran Esa es la unirse. final, es dónde lo encontramos, desde lo personal y desde lo empresarial. ¿En dónde lo contactamos? Que sea Eh, este aviso en el periódico El Espacio, pero en el siglo XXI. Imagínense. Mi número de contacto, mi WhatsApp, y es el número de la oficina también, 310-817-4984. Mi Otra vez, correo, 310-817-4984. excelente. Mi correo electrónico, cesarortiz@abogadosbogotá.com, con M, cesarortiz@abogadosbogotá.com. Y me ubican en redes sociales por mi nombre completo, César Augusto Ortiz Neira. Ustedes me ubican en Facebook, César Augusto Ortiz Neira, me ubican en Twitter, en Instagram y en todos, en general como César Ortiz 67. Pero con que me ubican en Facebook, que quieran unirse, bienvenidos. De verdad, con el doctor John hemos construido una amistad desde el conocimiento profesional y personal muy bacana y sé que la compartiremos por siempre. Seguiremos en la lucha tratando de servir y de ayudar a los empresarios, a las personas, porque estamos en un nuevo siglo y se pueden hacer las cosas de manera diferente. Hay que generar valor compartido y pues eso es lo que hemos generado el día de hoy. Doctor César, de verdad, infinitamente, muchas gracias por servir. Creo que esos tips de conocimiento legal son supremamente grandes, pero la que más me queda es esa que usted decía. Aparte de tener un amigo dentro de mi red, tengo un abogado desde lo laboral y en otros aspectos que pues me podrá contactar con otros que necesite o específicamente con usted, ya sea por labor prestada, por servicios profesionales y eso sí, pues siempre con base en el conocimiento para estar más protegidos, haciendo las cosas bien y derecho desde la primera vez, como usted nos lo dijo. Doctor César, un abrazo, muchísimas gracias y seguramente no es la primera, perdón, no es la última en que nos vamos a reunir a charlar de diferentes temas. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga. Doctor John, muchas gracias por la invitación, por este espacio tan agradable, felicitarlo por su programa, por sus redes, por todo lo que usted hace. Y usted sabe que cuenta conmigo cuando lo considere pertinente, por aquí estaremos. Claro que sí, súper, muchas gracias. Hasta luego Un para saludo todos. para todos, cuídense mucho, abrazos. Ah, qué buen programa. Yo no. No, qué chévere, muchas gracias por invitarme. No, usted muchas gracias por ser tan amplio en su conocimiento y en todo. No, doctor, sabe que cuenta conmigo y espero que en estas 2 semanas vamos a tener a los directores de programa por el tema de matrículas y eso, pero después coordinamos y lo invito para que otra vez nos acompañe, ¿vale? Por supuesto. ¿Y cómo va esa vaina en las matrículas? ¿Jodidos? Duro, parece que está muy duro. Y ya comienza a haber run de temas seguramente de disminución de salario y eso va a ser duro. Y va a ser yo creo que inevitable. Pero sí, eso el golpe es fuerte, porque finalmente lo que acordaron a ayudar a los muchachos es el 20%. Ese es el auxilio real que se está dando, Mm, que es un auxilio importante, pero que probablemente para muchos va a ser insuficiente, ¿no? total, total. Entonces, nada, el tema está fuerte. Yo no tengo cifras, todavía no nos han dado cifras oficiales de cómo va el proceso de matrículas y demás, pero yo sé que eso va a ser fuerte, la verdad. Bueno, mi doc, pues muchas gracias de verdad. Sigo contando con usted. Usted, por supuesto, siga contando conmigo y ahí crecemos juntos, ¿vale? Claro que sí, Doc. Y si lo llega a considerar pertinente, me envía el link de esta entrevista para compartirlo también en las redes sociales o algo. Por supuesto, de una. Se supone que mi hija tenía que hacerlo en YouTube Live y no pudo. Pero eso ahí sobre el camino se va cacharreando y vamos aprendiendo Listo. todos. Perfecto. Por eso sí lo grabé. Entonces ahorita lo subo
y se lo remito para sus estudiantes y para todo el mundo, ¿vale? Listo, amigo. Muchas gracias. Un abrazo y Dios cuídese lo mucho. bendiga. Chao, Chao. chao.